Si te preguntara, ¿qué significa para ti vivir la vida cristiana? ¿La definirías como una religión, un conjunto de reglas o una relación íntima y profunda con Dios? De acuerdo a Charles Stanley, vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros. Para discutir este principio 24, estaremos utilizando la porción bíblica de Gálatas 2, del 11 al 21. A través de esta lectura esperamos entender los sucesos y enseñanzas que tiene el pasaje y fortalecer el conocimiento sobre cómo vivir la vida cristiana. La carta a los Gálatas fue escrita por Pablo y en sus iglesias la mayoría de los miembros eran gentiles y algunos judíos. Él descubrió que en esas iglesias estaban prestando atención a las enseñanzas de los creyentes judaizantes. Estos afirmaban que los gentiles tenían que seguir las leyes de Moisés y adicional tenían que circuncidarse. Estos requisitos no fueron establecidos por Cristo. Pablo hizo frente a ese mensaje a través de esta carta y gracias a la misma nosotros podemos proclamar que la salvación es un acto gratuito de Dios y que está disponible para todo aquel que quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Damos lectura a Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En el versículo 11, Pablo nos menciona a la iglesia de Antioquía, la cual estaba formada, como dije anteriormente, por una comunidad gentil en su mayoría. Ellos hacían una especie de banquete o ágape en conexión con la cena del Señor. Y para evitar que los cristianos judaizantes se molestasen, pues se colocaban dos mesas. En una de las mesas estaban preparados los alimentos de acuerdo con el ritual judío y en la otra la comida para los gentiles. Antes de que llegasen los judaizantes, Pedro compartía con los gentiles y consumían sus mismos alimentos. Pero cuando llegan los judaizantes, por temor al que dirán, y como presenta Pablo en este capítulo 2, tenía miedo a lo que pudiese pasar. Y en el versículo 14, Pablo le reprocha a Pedro su conducta, porque ese comportamiento no iba acorde con lo que él predicaba del Evangelio. Pedro había aceptado a los gentiles sin el requisito de convertirse a judíos, siguiendo los acuerdos establecidos en el Concilio de Jerusalén que nos narra en Hechos 15. La acción de Pablo de reprochar a Pedro no fue ni exagerada ni temperamental, porque lo hizo para preservar la fe de los creyentes. Fue una acción valiente que evitó la división entre los judíos y los gentiles. Además nos demostró que nuestro comportamiento debe de ir acorde con lo que decimos. Continuamos leyendo los versículos del 15 al 19.
Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo le está recordando a Pedro que han sido declarados personas justas por la fe en Cristo y no por guardar la ley ni por ningún tipo de obra que se realice. No se puede vivir de acuerdo con la ley porque es imposible cumplir con todas las regulaciones que tienen esta. En Santiago 2:10, Nueva Traducción Viviente, se nos dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece. Lo que hace la ley es revelar el pecado y condenar. Si nos aferramos a la ley, estamos diciendo que todo el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no fue lo suficientemente bueno. Por la ley no nos podemos salvar, pero una vez somos cristianos, se convierte en una valiosa guía para vivir como Dios quiere. Pablo les estaba diciendo, la ley no puede ir por encima del amor y la misericordia de Dios, porque Cristo murió por ti, murió al ocupar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, porque la ley nos condenaba. Por lo tanto, todos somos pecadores delante de Dios y necesitamos la salvación, la cual obtenemos a través de Cristo. Un Cristo que no tenía pecado, pero decidió obedecer a su Padre y entregar su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Leemos los últimos 2 versículos de este capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El versículo 20 es clave para cada uno de nosotros, porque Pablo nos dice cómo vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana es permitir a Cristo vivir en y por medio de usted. ¿Cómo se lo permitimos? La contestación es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa es la base para la victoria sobre cualquier situación. Cuando hemos pasado espiritualmente todo el proceso de crucifixión, sepultura y resurrección con Él, podemos decir que hemos sido librados del pecado, del egoísmo y de todo aquello que no agrada a Dios. Cuando ya no vivo yo, nuestra vida pasada murió para que Cristo pudiese reflejar su vida en nosotros. Hay una transformación en nuestras vidas y aspiramos a que Cristo sea nuestro modelo de santidad. Es nuestro ejemplo para vencer las tentaciones, porque tenemos un Cristo victorioso que siempre está a nuestro lado. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en cada uno de nosotros
Y Pablo lo reafirma en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos la vida cristiana por la fe. Esa relación con Cristo se logra y se fortalece reconociendo su presencia diariamente en nuestras vidas, alabándole y expresándole nuestra gratitud, estudiando su palabra, orando y teniendo compañerismo con otros cristianos. Es permitirle a Cristo que nos hable y es darse cuenta de que Cristo realmente vive en ti. Al convertirnos a Cristo, debemos de vivir una vida vibrante y emocionante, porque el Señor quiere glorificarse a través de cada uno de nosotros. ¿En qué manera vive Él en medio de usted? La respuesta a esta pregunta es personal y única, ya que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y nos corresponde obedecerlo. La unión con Cristo es lo que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Cuando esa unión se fortalece, experimentamos paz, gozo, confianza y la seguridad de tener esa relación con Dios. Dios no nos llama a vivir una vida apropiada. Dios quiere que nuestra vida sea una extraordinaria y para lograrlo es necesario que toda nuestra atención esté dirigida completamente a Él.